Bueno, y precisamente en este Día del Niño, una opción para celebrarlo es el MIDE, el Museo Interactivo de Economía. Ahí desde pequeños los niños pueden aprender sobre la cultura del ahorro. Mi compañera María José Valencia nos lleva a conocerlo. No solo regalos son adecuados para el Día del Niño, sino también es la oportunidad perfecta para que los niños tengan un hábito o cultura financiera y así lograr una administración de su dinero, ya que será muy útil en su vida económica a futuro. He aprendido que cómo manejar bien mi dinero, en qué lo gasto más, en qué no lo debo invertir, en qué sí y qué me conviene más. Pues con los gastos que me dan mis papás, pues de ahí de lo que ya no me gasto, lo empiezo a ahorrar. Y de ahí saco para comprar mis cosas. Hay algunos billetes que tengo que checar bien mi dinero en mi cambio cuando me lo den. Pues en esta Día del Niño, pues yo pienso ir a una zona de videojuegos. Tramitar una cuenta de ahorro, usar recursos con buenos gastos y conocer herramientas para mejorar el sistema financiero son los conceptos básicos para aprender y lo pueden descubrir en el Museo Interactivo de Economía. Desde que yo recibo mi domingo o mi semana de mi mamá, mi papá, mi abuelita, que ahorrar es guardar algo para un imprevisto o más comúnmente con los niños para comprarme algo en mi cumpleaños o en Navidad o para el regalo de la abuela. Ese tipo de, digamos, de conceptos que usualmente los manejamos pero como muy coloquialmente, muy informalmente. Aquí podemos ver que no son tan complicados, pero sí es importante tenerlos en cuenta para poder desarrollar los hábitos que nos van a servir durante toda nuestra vida. En esta sala, el objetivo es motivar a conocer datos de las finanzas de nuestra historia y al mismo tiempo que los niños pasen un día productivo y didáctico. Con imágenes de Sergio Villanueva, María José Valencia, 21 Noticias.